Pues amigos de Nueva Cuenta, bienvenidos a nuestra plataforma 4B TV. Estamos de nueva cuenta en el tercer programa, en la tercera parte, el tercer segmento de nuestra entrevista con el profesor Antonio Becerra Gaitán, un hombre congruente, un hombre de la izquierda real, como se le haya dado a llamar. Sí, no estas farsas que de repente nos cuentan algunos partidos políticos que son de izquierda y ya sabe usted cómo terminan hinchados de billetes. Pero bueno, sus dirigentes. Vamos a continuar entonces la tercera y última parte. De nueva cuenta, muchísimas gracias por estar con nosotros, Sor Galicia. Hay que retomar el 88. Sí, retomamos y vamos a entrar al 88, profe, que pues fue el inicio de esta etapa que hoy estamos festejando en México, con el triunfo contundente electoral de Andrés Manuel López Obrador. Pero tiene sus raíces este proceso, ya lo vimos, en el Frente Electoral del Pueblo por parte del Partido Comunista y toda la corriente democrática de México, que buscaba una opción diferente a lo que después conocimos como el prianismo, el PAN y el PRI ya desde entonces. Y luego, en 1979, Antonio Becerra Gaitán es candidato a diputado federal, gana la elección por la vía plurinominal y forma parte del primer grupo parlamentario de izquierda en la Cámara de Diputados. Este fue un acontecimiento histórico y es un grupo parlamentario que se distinguió por muchas cosas, ¿no? Por las propuestas a fondo que hacía, la defensa de los intereses de los trabajadores, la defensa de la soberanía nacional, por la calidad de los personajes, ¿no? El tamaño de los líderes que formaron este grupo parlamentario. Becerra Gaitán por Chihuahua, estaba Pablo Gómez, el propio Arnoldo Martínez Verdugo, Gilberto Rincón Gallardo, Gerardo Unzueta Lorenzana, una pléyade de comunistas en la Cámara de Diputados. Y también, así como comentamos ahorita, un detalle de la personalidad de Becerra y a la vez de lo que era el partido en ese tiempo, hay que decirlo así, cuando los comunistas se convierten en diputados, no se trata de que se empiecen a hinchar de dinero, como sucede ahora, ¿no? Con las dietas, las prebendas, los moches, ¿no? Incluso en aquel tiempo, este grupo parlamentario, por el lado de los militantes del partido, que ya era el PCM todavía, profe. Sí, claro. Sí, todavía el PCM, firmaron un acuerdo y el profe no tuvo necesidad de firmarlo, lo cumplió más con su palabra, de entregarle el dinero al partido. Las dietas, era el tesorero del partido el que iba a cobrar las dietas de los diputados y a ellos les entregaban solamente una parte, ¿verdad? Correspondiente al salario que tenían los que se dedicaban profesionalmente de tiempo completo a la vida partidista. Así es. ¿Verdad? Lo menciono nada más para que se vea la diferencia enorme de lo que sucede, de lo que sucedió luego, ¿no? Claro. Sí, que pervirtió mucho la política, porque el dinero pervirtió la política, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, este antecedente para llegar, profe, a lo que fue ya la candidatura, que hablamos algo de ello, de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y qué sucede en esta acumulación de fuerzas tan lenta? ¿Por qué es tan difícil en México lograr transformaciones importantes por la vía político-electoral? Son 30 años, de 1988 a 2018, 30 años, 6 candidaturas presidenciales, 3 de Cuauhtémoc, la tercera de López Obrador, y finalmente lo logra, eso sí, como un marrazo contundente, ¿no? Con una cantidad impresionante de votos. Háblenos de este proceso, profe. ¿Cómo llega este proceso? Primero un poquito las cosas anecdóticas y personales, ¿no? Sí. Resulta que, en efecto, se nos concedió el registro como partido. Y tuvimos, después de una campaña presidencial, con López Portillo de contrario, pero con Valentín Campa como único candidato a oponérsele a él. Sí, fue una candidatura solo y se fue sí. López Portillo. Entonces,
en el PCM discutíamos esta apertura y decidimos abrazar la oportunidad que se brindaba para la lucha legal, para la lucha electoral. Y bueno, cumplimos con los requisitos que marcó la ley. ¿Sí? Y nos metimos a la Cámara de Diputados. Pero primero, cuando se presentó la posibilidad, se discutió esto, entonces empezamos a recibir demandas, exigencias de otros partidos de la izquierda. El partido de la Revolución Socialista de Gascón, de Alejandro Gascón, de Gascón Mejado, que venía del PPS, se había, de las organizaciones un poco ya viejitas, de gente que se oponía al sistema, ¿no? De tal suerte que nosotros tuvimos que de 18 diputados, ¿sí? 18 diputados, 10 eran del partido. Por esa alianza, por darle esa cobertura también. Sí, y ahí tuvimos muchas discusiones, porque discutíamos todo, obviamente, ¿no? Y había novedad porque teníamos que presentar iniciativas y puntos de vista totalmente no puro del PC, claro, sino ya el consenso de los cinco partidos, sí, ¿verdad? De la izquierda. De la izquierda. Sí. Y nosotros respondimos, creo que con justicia, brindarles a los otros partidos la posibilidad también de participar en esta apertura democrática, limitada y todo, pero real al fin. Y bueno, una ocasión para nosotros desplegar toda nuestra capacidad en la lucha parlamentaria, de la cual teníamos, pues, no teníamos experiencia, digámoslo así, ¿no? Entonces era real. En mi caso particular, decidimos, me llegó así, decidimos en el Comité Central las candidaturas en discusión abierta y dura, porque se discutía hasta las pequeñeces de tu personalidad. Por ejemplo, a mí se me criticaba con frecuencia de liberalista, muy liberal Becerra, porque tenía ciertas dificultades yo para la rigidez de la organización del PC, porque en efecto mi vida anterior pues era así, o era dirigente o estaba yo en una posición que permitía el desarrollo personal. Entonces, por ejemplo, al principio, los domingos yo me iba a jugar fútbol, ¿ya? Y había reuniones del partido en domingo. No, pues o estaba la pelea del Púas Olivares por esa. El Púas, por ejemplo, del Ratón Macías. El Ratón Macías. No, y pues me quedaba en la función de box y no iba a la reunión del partido y así, ¿no? Actuaba usted como ciudadano común y corriente. Ándale, sí. Entonces era sujeto de crítica, págatelas y págatelas. No tiene la disciplina. No tiene la disciplina. Pues bueno, hasta que al fin me compuse, ¿verdad? Pero esa era la crítica más fuerte que se me hizo a mí. Y tenía razón, ¿verdad?
pero pues era en cierta forma, Su libertad. mi libertad. Sí. Profe, perdón, tengo una curiosidad. ¿Cuánto ganaban ustedes como diputados? Ganábamos como 40,000 pesos, 40,000. pero nosotros, yo ganaba 6,000 pesos. Porque todo estaba dentro de ese convenio, no... Para que fueran recursos no, del partido. para que se fueran al partido. Sí. Oiga, y hoy sabe usted que son Y sí, mínimo sí. 130,000 pesos lo que gana un diputado. Sí, sí. De esos 40, le decía, te platicaba que en efecto, ¿verdad? Se pidió que firmáramos una carta. Una carta poder para entregársela al tesorero al del tesorero partido. Comunista. Y yo dije que, entonces la norma era que el salario que tuviéramos como diputados, en este caso 40, eso lo recibía el partido, y de esos 40 a nosotros nos daban el salario, que era el común denominador de un profesional del partido. ¿Qué eran esos 6,000 pesos? 6,000 pesos. Sí. Oiga, profe, aquí perdone también, pero la familia, doña Obdulia, ¿qué decía de todo esto? Pues ella también tenía su iniciativa. Y pusiste, ¿qué, vieja? Una farmacia. Y hasta obrera fuiste de la fábrica de ropa El Diamante. En El Diamante, ahí trabajó mi hermana. Ajá. Un pequeño paréntesis, profe, porque yo sí quiero destacar esto. Regularmente cuando hablamos de los militantes y de personajes, liderazgos tan destacados como el de Becerra, y lo digo porque conozco otros más, así muy cercanos, omitimos un hecho fundamental. Ellos pudieron dedicarse de tiempo completo a la militancia política partidista porque tuvieron un respaldo muy sólido en sus compañeras, en sus esposas. Y en sus familias, en sus familias completas. ¿Verdad? Y claro, a mí me consta también que en el caso del profesor Becerra no desatendió el hogar, siempre tenía que ser pues el proveedor fundamental, pero sin duda alguna para poder complementar el gasto y a veces en otros casos para llevar adelante los gastos de la familia, era el pilar. Sí, no, claro, definitivamente. Sí. Y de ella se habla muy poco, profe. ¿Vale? Y de ella se habla muy Sí, poco. claro. Recuerda con Gilberto Enríquez y Lolita, su esposa, por ejemplo. Claro. Y como esa historia se repite en otras, ¿no? Sí, pero volviendo a lo del salario y de los diputados, yo me voy a permitir, profe, porque conocí de primera mano esa discusión que usted tuvo, ¿verdad? Para argumentar que necesitaba un poco más de recursos que los demás diputados. Y es muy interesante porque revela otra característica de la personalidad del profe, ¿no? Él me dio a conocer cuando lo estaba elaborando en la Ciudad de México una lista donde tenía que comprobarle al partido los gastos a los que estaba sujeto. Y les decía, 2 trajes, ¿verdad? Este año, que lo voy a necesitar para los 3 años que sea la diputación, uno azul, uno negro, un par de zapatos. No, profe, qué barbaridad. Tanto de despensa, tanto de renta, tanto de gasolina, y así pormenorizado para decirles, yo no puedo vivir aquí con 6,000 pesos porque tengo una familia que mantener en Chihuahua y la mayoría de ustedes son diputados que viven aquí en la Ciudad de México, pero yo tengo que estar viajando, trasladarme, gasto doble. Entonces, así de esas características era la militancia y el ascenso, ¿verdad? A puestos de elección popular tan codiciados, ¿verdad? Por los políticos, pero manejados con tal pulcritud, humildad, ¿verdad? Por parte de los militantes comunistas. La idea del partido, el recurso es para el partido. Sí. El recurso es para los compañeros, para que haya más profesionales que se dediquen de tiempo completo a esto, ¿no? Y esa entrega que, pues mis respetos, profe, sí, ya es muy difícil que se vea, ¿no? No, y hay que recordar esta anécdota que contó previamente el profesor respecto a cómo se hace de un Volkswagen, amigos y amigas, después de que el maestro llega todo empapado al departamento que compartía con otros de sus compañeros,
y que se burlan al local del partido y que se burlan del diputado porque no tiene pasó un carro y lo empapó, porque no tiene un vehículo, y ahí encuentra un Volkswagen, que me hace recordar la figura también del presidente uruguayo ¿Mújica? De Mújica con su Volkswagen también, ¿no? Con su Volkswagen. Oiga, la verdad, y esto comparado con los grandes autos que tenían, ¿no?, ya en ese momento los diputados del PRI, del PAN, de otros partidos, pues nos hablan finalmente de un personaje, profe, que algo le pasó en su niñez, me imagino, que lo marcaron a usted para que fuera finalmente lo que es ahora. ¿Qué fue lo que sucedió en su niñez que lo marcó para que usted, un hijo de un padre militar, padre militar que a lo mejor pues era muy riguroso? ¿Qué fue lo que lo marcó, profe? Bueno, miren, en primer lugar, mi padre participó en se llamó el movimiento último que hubo, no el de Liberación Nacional. No, que terminó la oleada de los conflictos en el Partido Revolucionario Institucional por la presidencia de la República, la Renovadora. La Renovadora, ok. Ahí participó mi padre y tuvieron un combate, el último, en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Y ese episodio nos lo platicaba mi madre. No tenía yo un padre así, ¿verdad? Pero además estaba yo muy pequeño, porque esto fue en el 29, 28, 29. Usted era un niñito de 3, 4 años, profe. Yo nací en el 33. ¿Sí? Entonces, no, todavía no nacía. Bueno, nací. Sí. Estaba mi mamá embarazada de Belia, la primogénita, Belia, mi hermana, ¿verdad? Y entonces se la llevó mi papá, o se casó con mi papá aquí en Chihuahua, cuando ella tenía 15 años. ¿Verdad? Entonces estaba embarazada de Belia cuando les tocó el combate en Jiménez. Ajá. Y lo describía ella tan bien y tan nítido, tan claro, tan didáctico. Nos platicaba cómo del valor de los generales, entre comillas, ¿no?, que se escondían en el vagón de las mujeres y se vestían de mujer. ¡Qué barbaridad! Para escapar. Esa era la valentía. Y que veía cómo había militares que le ponían la silla al revés al caballo cuando llegaba la hora del combate, ¿verdad? Así es, ajá. Porque dice que aparecía por los cerros allá un avioncito, una avioneta, ¿verdad? Y dejaba caer unas bolitas, dice, unas caquitas, decía ella, ¿no? Y era como si llegara la bomba atómica, ¿no? Un corredero de gritos por acá y gritos por allá, y las viejas allá en el vagón aquel, y esto, lo otro, y ahí se dividieron, ¿verdad? Las mujeres. Ajá. Y mi mamá, pues es embarazada, dice que ella no se quería ir al vagón. Y vete, Ángela, vete, cúbrete. No, y se agarraba de las piernas de mi papá. No, que nos pasen a los dos. A los dos. Ya está, no, hombre. Y dice que le caían los casquillos acá en la espalda. Llegaba el avioncito y le disparaban, ¿no? Y vio, porque esto es real, ¿verdad? Que algunos generales se vistieron de mujer para salir y otro, tanto. Y a mi jefe le tocó la derrota, derrotaron ahí, los derrotaron, entonces él se fue al monte
con un grupito de soldados. Él era sargento. Entonces, logró que sobrevivieran, se regresaran y se presentaran en un cuartel, en una comandancia, se presentaron y dijeron, somos fulanos, al batallón pertenecimos, a dar toda su identificación. Entonces, bueno, pues le decían que a él que le daban el grado de subteniente, que no se retirara, como por haber el mérito de haber salvado a ese tropa. grupo y mantenerlo unido. Ajá. Mantenerlo unido y presentarse. Entonces, pero él ya no quiso, ¿verdad? Ya no quiso seguir en la milicia. Entonces dijo, no, ya me voy a retirar de la vida privada. Y se retiró con mi madre embarazada de Belia, ¿verdad? Pero así dice, con la panza así, y ahí estaba en el juego. Entonces, ella no tenía mucho respeto por los militares de alto grado, ¿no? Porque le tocó ver cómo habían huido mientras su padre pues hacía este acto a favor de su tropa, de su gente. Entonces, era medio irreverente ella con los generales y esas cosas. ¿Y ese espíritu usted también lo sacó? Sí. Ajá. De ahí se marca entonces su destino Yo por la izquierda. Creo que sí, ¿verdad? Pero, pues, se separaron mi padre y mi madre, ¿verdad? Se separaron cuando yo tenía 5 años. Okay. Entonces, no recibí gran cosa de educación de mi padre. La formación, en realidad, la influencia determinante es Angelita. Es mi madre. Perfecto, qué bien, qué bien. También de un carácter fuerte, valiente, trabajadora, compasiva. Era una mujer, yo les he dicho que era más comunista que yo, ¿no? Porque mire, aquí se acercaban con ella la gente que no tenía dónde ir y ella ayudaba. Generosa. Sí, generosa. Sí. Claro que... ¿Esos valores los adquirió de ella, profe? Pues sí. Sí, claro, seguramente. Porque incluso diariamente tenía ella que luchar de alguna manera con alguna autoridad o con algún policía. ¿verdad? Claro, y ahí salía el espíritu fuerte, rebelde. Sí, ¿no? Entonces, nada de tener miedo, no era una mujer así que se atemorizara débil, fácilmente, ¿no? No, al contrario, ¿no? Y bueno, pues los policías que llegaban ahí a la casa con ganas de atemorizarla, alguna vez ella a un soplón de la policía lo alcanzó aquí en el parque infantil. Se encontraron y dijo, aquí vienes, hijo de tal. Y sale corriendo el tipo y mi mamá también, y lo alcanzó a agarrarlo, a darle la cuchillada. Dale, una cuchillada, profesor. Con el cebollero. Porque partía el queso ahí en la tienda, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces, pues no, era de armas. Pues sí. Ya ve, profe, como ya había un antecedente importante de que había que usar las armas para defender lo suyo. Sí. Entonces, pues, de ella recibí yo, seguramente, carácter, la honradez, y valores. La congruencia, profe. El idealismo por algo mejor. Sí, señor. Ella también tenía sus sueños y esto, lo otro, lo más que no tenía teoría revolucionaria, ¿verdad? Claro. Tenía la educación que... Oiga, y le voy a ser sincero. Ahorita que usted estaba descansando, su esposa se nos acerca y nos dice, pregúntenle de su primer acto político, de su primera participación política, porque dice, era un niño. Sí. A ver. Resulta que
en ese tiempo de mi niñez llegó el tiempo de la campaña política. Los almazanistas con los alemanistas, ¿no? Entonces yo estaba así, y una de mis características y motivo de preocupación de mi madre y de zurras que me ponía era que yo no estaba en la casa, andaba de callejero. Ella me decía que andaba de solero, del sol. Yo era un güerillo pecoso con sisotes esos así que se y que nomás almorzaba y a tomar calle. Y a tomar calle. En cuanto descuidaba mi madre tantito, yo salía más. Y hasta las 11 Antonio, de la noche. Pues ¿cuál Antonio? Yo ya andaba por acá. ¿En el monte? En el monte, porque era monte. Así es, Era claro, las pues, goteras de la ciudad. Estamos hablando de fines de 1940, principios. No. Fines de los 30, principios Ándale, de los 40. ándale, sí. Entonces, tocó el meeting acá a las almazanistas arriba y los alemanistas acá abajo. Y se iban a agarrar a trancazos, ¿verdad? Estaban los contingentes acá y yo andaba del lado de los alemanistas, pero porque estaban arriba del arroyo, aquí en la calle 20 de abajo. Y ya estaba más pronunciada la bajada. Entonces acá estaban los alemanistas y acá estaban los de Almazán. Entonces todos con piedras en las manos, listos para agarrarse. Y cuando estaba el asunto más caliente, apareció una troca de revilas con la ametralladora emplazada, apuntando hacia los alemanistas. ¿De Alemán o de Almazán? De Almazán. Entonces se vio claramente, y la troca era del ejército y eran militares, entonces se vio claramente de qué lado estaban los militares. Pero yo no sabía nada de esto, obviamente. Ahí estaba ahí. Estaba de mirón. Y vi cuando empezaron a soltar las piedras. ¿Cómo van a enfrentar aquello, no? Sí, entonces ese fue mi primer acto político. Y dice usted que salió vivo de ahí. Pues sí. Muy interesante. Sí. Gracias, don Arturo. Muy de la historia claro. reflejada aquí localmente. Las piedras a la metralleta del ejército. Y yo hago bromas con mi primer acto. Sí, porque fue del lado de los alemanistas. Bueno, ahora sí ya, me quedo callado. Tengo que retomar los de 88. Sí, profe. Ya lo vimos a lo largo de esta plática, cómo se fue entreverando en el Partido Comunista la lucha por la democracia, por la vía electoral, la lucha de masas, como le llamaban, ¿no? Y por otra parte, pues todavía los intentos de buscar la vía armada en algunos momentos, ¿no?, de la historia. Pero después del 79, que se forma el grupo parlamentario de izquierda y donde usted es diputado federal, se entra de lleno a buscar las grandes reformas democrático-electorales, democratizar el régimen político. Y lo quiero subrayar así, profe, porque mientras se da esta experiencia del lado de la izquierda y de las fuerzas democráticas, hacia adentro del PRI empieza a darse la división, ¿verdad? Esta división que provoca la entrada del neoliberalismo. Y bueno, pues es un proceso también que se lleva su tiempo, pero ahí se están fraguando ya los liderazgos, ya que serán después de oposición, de Muñoz Ledo, de Cuauhtémoc Cárdenas. Y quiero mencionarlo como estos dos procesos que van confluyendo, porque vamos a llegar al 88 y de nueva cuenta quienes no tienen memoria piensan que el 88 es producto nada más
de este fenómeno de división dentro del PRI, cuando en realidad pues será toda esta participación, esta vertiente también de la izquierda democrática, ¿no? Sí. Y ya las anécdotas y la historia que nos contó de Berto Castillo, cómo se da la declinación, pero lo hago para subrayar el aporte que dio la izquierda a este proceso con Cuauhtémoc Cárdenas, el fraude electoral del 88 y este proceso de acumulación de fuerzas tan lento, tan difícil, profe, que se ve por el lado de la izquierda con una interrupción como alternativa cuando surge Fox en el 2000, ¿no? En realidad es poco el tiempo, del 88 al 2000, ellos se llevan el triunfo, ¿no? Esta alternancia por el lado del panismo sirvió finalmente para que ahora podamos buscar una alternativa diferente, profe, como masas ya, como sociedad. Sí, bueno, mira, a ver si nos alcanza el tiempo, porque este es un tema. Pues son los 30 años difíciles. Sí. Primero, pues sí, hay la irrupción o la llegada de los comunistas al Congreso, a la Cámara de Diputados, no deja de tener efectos en el resto de partidos y en el propio PRI, ¿no? Primero, nosotros llegamos como Partido Comunista Mexicano. Con el registro del partido. Como Partido Comunista Mexicano. Y somos los primeros y los últimos. Sí, sí, claro. Porque nada más. Sí, a partir de ahí se transforman las siglas del partido, ¿no? Sí. Así que yo soy el primer comunista del estado de Chihuahua. Así es. Y el último. Y el último. Así es. Sí, así entonces, sí tiene sus repercusiones, tiene sus efectos, pero además el Partido Revolucionario Institucional, ¿verdad?, que yo creo que no lo hemos estudiado lo suficiente, sí tenía en su seno a gente que era revolucionaria. Sí. En realidad no tenía la burguesía adentro del partido, ¿no? Era un partido popular, sí. Y había en efecto la separación entre el grupo económico, los grupos económicos y los partidos, la política. El partido, el sector obrero, la CNOP, las organizaciones populares, el sector campesino, esas eran las organizaciones, la CNC, la Liga de Comunidades Agrarias. Así es. Ajá. En todo esto había tenido que ver el Partido Comunista. Ayudó a formar la CTM, sí, a consolidarla, sí, claro. La Liga de Comunidades Agrarias. Valentín Campas y Queiros ahí en la CTM. Ahí está Socorro Rivera, ahí está Rivera. Sí, claro. La CNOP, la CNC, las cuatro patas de la mesa donde se sostenía el sistema. Pero en el 88, todo ese sostén que tenía el PRI se derrumbó. Yo recuerdo muy bien porque ya andaba yo participando ahí con Eberto y con otros dos muchachos, Laco, Heraclio Cepeda y José Hernández del Gallo. Entonces estaba muy enterado yo de todo, cómo andaba ahí el problema. Y en efecto, había mucha gente que había participado en el proceso post-revolucionario, en la reconstrucción del país, ¿no? Y con la unidad a toda costa frente al fascismo. Sí. Nosotros nos fuimos a apoyar al gobierno, sí. Pero ese apoyo pues nos costó
porque muchos ya no regresaron Claro. a la casa. Fue una primera gran depuración, una primera gran desprendimiento de gente que no estaba firme en sus convicciones. Ajá. No, pero lo importante era la unidad a toda costa. Sí, Sí, era la amenaza del fascismo después de Sí, la sí, sí. Segunda Ajá. Guerra Mundial, y entonces había que cerrar filas sí, cierra filas. para evitar el progreso del Así es. fascismo. Y en ese cerrar filas, pues el Partido Comunista pierde parte de su esencia Sí, de lucha así contra el es, a eso gobierno me refiero, mexicano ¿no? y de enarbolar sus banderas. A eso Y me refiero. por una parte, la pérdida de esos cuadros, Así es, a esa pérdida me estoy refiriendo. porque durante el cardenismo, en la parte socialista, digámosle así, como la cuestión de carácter educativo, el reparto de las 16 millones de hectáreas y Ajá. todo la educación socialista, Así es, ajá. bueno, El laicismo. este es un ejemplo de cómo los afanes, los anhelos, digamos, de mucha gente lo ciega y no ve el precipicio que está por enfrentar. Está enfrente, así es. Caer, sí. Ajá. Entonces, ¿cómo a quién se le ocurre hacer una constitución en la que se reconoce el socialismo en la educación socialista en tiempos de Cárdenas? De Lázaro Cárdenas. Totalmente, un cambio radical, Sí, cambio, pero además incongruente. por otro lado. No es, el régimen es, en este caso es Burgués. burgués, individualismo y esas cosas. ¿Ah? Plantear la educación socialista es una intrepidez, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a tener éxito, ¿no? Ya, sí. Entonces, porque la estructura económica es capitalista Claro. y nosotros tenemos una ley de educación socialista. Ujú. Entonces, ¿qué estás haciendo? Formando gentes, ¿para qué? ¿Ah? Sí, sí, chocan los modelos. Sí, No hay congruencia ahí, no Ajá. embonan. claro. Entonces, no se puede exigirle a la educación que forme cuadros socialistas Ciudadanos, profesionistas, para que después vayan a defender al capitalismo y esas Claro. cosas. Es medio esquizofrénico eso. Claro, Sí. pero aquí lo que uno aprecia, pues es ese afán, ¿no? Por llegar a ese estadio, o sea, a ese ideal, ¿no? Y se cometen errores, ¿verdad? Ujú. Se cometen errores como aunque la educación socialista practicada en el régimen de Cárdenas nos deja grandes lecciones en ese mismo terreno, ¿verdad? Mi tía Lupe, ahí la que me tiene en sus brazos en la fotografía que tengo por ahí, ella fue maestra en la escuela de Tampico, ¿cómo se llamaba? De Saltillo, la escuela ¿De Saltillo o de Saucillo? de Saltillo, De Saltillo, ¿no? Coahuila. No sé cuál sea. No. Pero es una escuela normal, Eso lo checamos. muy famosa, de mucha prosapia y educativa, ¿no? Una gran normal. Y se está trabajando, ¿no? Ella llegó, egresó de esa normal y se fue a trabajar a Michoacán. Y cuando llegó estaban las escuelas cerradas, porque estaba la lucha cristera Ajá, y estaban las escuelas cerradas y tal. Y ella nos platicaba que duró 8 días a mula para llegar a la escuela donde la habían asignado. Entonces, no iban niños a la escuela. Abrieron la escuela y no iban criaturas. Entonces no tenía clientela, digámoslo así, ¿verdad? Hasta que se les ocurrió
al personal, pues ir a hablar con el presidente municipal y decirle, oiga, no solamente no vienen los niños, sino que amanecían las puertas de la escuela llenas de suciedad, de los cristeros que estaban ahí y que creían que los profesores eran los comunistas. Los comunistas, los enemigos. Ajá. Y era cuando cortaban orejas. Cristeros que agarraban a un maestro, le cortaban las orejas. Sí, ¿verdad? Por alguna rencilla o conflicto que hubiera, pero eres comunista, hijo. Le cortaban sus orejas. Sí. Difícil, pues, para la educación, y por eso era concebida la educación como una misión. Un apostolado. Un apostolado. Y el cambio consistió en considerarlo como trabajador. Trabajadores de la educación. Claro. Con derecho a sindicalizarse, con derecho a un contrato colectivo, con derecho, etcétera, etcétera. Entonces, a ella le tocó esa parte de la educación difícil. Cuando las brigadas rurales de la escuela rural, les llamaban misiones también. Así que así se conocían misiones. Cuando preguntan la diferencia entre el profesorado de entonces y el de ahora, pues no. Tremenda, No puede haber la mística que había en ser miembro de una misión a ser miembro de un trabajo. Claro. Enorme diferencia. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Ya estos maestros no son, claro, porque estos son maestros, pero con una mentalidad de trabajadores. Y aquellos eran con una mentalidad de sacrificio, ¿verdad? Por eso eran misioneros. Claro. Y había misiones culturales que andaban errantes así, claro. Con gente muy sacrificada, con gente muy gloriosa en ese terreno, ¿verdad? En ese sentido se parecían a los militantes del partido de aquellos tiempos. Sí, claro, ¿verdad? claro. Y luego si maestro y militante, pues doble la formación ahí. Y por eso también se explica que llegará un momento en que lo fuerte del Partido Comunista estaba en los maestros. Claro. Sí. Iba junto con pegar. Y entonces estábamos por la vertiente del PRI, de los cambios que se dan aquí con Cárdenas y con... Sí, entonces en el PRI, con su pluriclasismo, pues ahí estaba gente que venía de la izquierda. Claro, en esta formación. Sí, en esta formación. Claro. Entonces, en cuanto hay una apertura pequeña para respirar, estos vuelven por sus fueros y entonces se convierten en los dirigentes del sindicato. El sindicato de maestros aquí de Chihuahua, su primer secretario general fue del Partido Comunista. Claro. Entonces, ¿quién? De la octava. Por eso la octava tiene una buena tradición de lucha, porque ahí fue donde el Partido Comunista influyó y donde el partido se nutrió. Pero fíjese, fue profesor. Antes de Jesús Orozco, ¿verdad, profe? ¿Antes? Antes de Jesús Orozco. Sí, mucho antes. Bueno, sí, de los tiempos de Payán. Y fíjese, profesor, ahorita con este panorama que usted está abriendo de lo que significó el 88, prácticamente está usted fijando la fecha de defunción del nacionalismo. Del nacionalismo revolucionario, cuando estos cuatro pilares del priismo y por lo mismo del poder, pues se vienen abajo con Carlos Salinas de Gortari, que es finalmente a quien se impone en la presidencia de la República en el 88. Sí. ¿Qué significó para México también, de nueva cuenta, el que el PRI haya perdido el rumbo, el que haya finalmente terminado con el nacionalismo revolucionario? Y se haya convertido en el ese partido surgimiento del neoliberalismo a la mexicana, que después. también ese es un asunto muy interesante, claro, porque hay una enorme corrupción y bueno, en fin, todo lo que sabemos. ¿Qué significó el fin del nacionalismo revolucionario? Sí, aquí todavía hay quienes piensan
que la Revolución Mexicana no ha terminado. Sí. Que todavía Hay tiene mucha gente que problemas que resolver. a los que se comprometió la Revolución. Así es. Ajá. No más Chihuahua. Sí, comentamos ahorita el caso de las Pampas, por ejemplo, los latifundios. Todos estos Los cosas. latifundios y los... ¿cómo se llama? Las tiendas de raya y Ajá. todo el problema, ¿no? Entonces, allí en el PRI, como era un partido de la revolución, y ellos creían que habían hecho la revolución. A mí me tocó la discusión en algunos casos. Sí. Y por eso algunos despistados planteaban ahora, si quieren el poder, háganlo como nosotros, por las armas. Okay. Nos Y aquí no retaban, nos sacan más que por las armas. no más que por las armas. Sí. Así es, claro. Y yo les decía, ¿cuáles armas? Ustedes nacieron de la voluntad del Estado, del gobierno, ¿verdad? Sí, sí. Calles y... Sí, el PRI fue muy posterior al Partido Comunista y se formó desde el poder. Sí, claro. Pero ellos no saben eso porque no estudiaban el asunto, ¿verdad? Claro. Entonces decían y creían que había sido por las armas que habían conquistado el poder, pues no es cierto. Así es. Ajá. Entonces, pero había gente que tenía sus afectos por la Revolución Mexicana, ¿verdad? Con su ideología. Bueno, que yo pienso que ese fue uno de los defectos de la Revolución Mexicana, que no tuvo una ideología definida. Por la bola. Sí. Aun cuando Zapata en el sur sí marcaba una ideología muy clara, de corte incluso podríamos calificarla socialista, porque algunos de sus colaboradores pues venían del anarquismo, del socialismo. Así es, así es. El socialismo anarquista, también el anarcosindicalismo. Y el agrarismo de Villa, ¿no? Y el agrarismo de Villa. Sí, pero ahí es donde está, en el caso de Villa hay un problemita que no hemos podido superar, porque Zapata pedía la tierra para repartirla y Villa no la repartió. Sí, Villa, para conservar a su ejército, dijo, no les voy a repartir la tierra porque se me desbarata, ¿no?, la división del norte. Claro. Entonces voy a posponer la entrega de la tierra, la reforma agraria, hasta que triunfemos. Híjole. Y los matan, ¿no? Matan a Zapata. Qué visiones tan diferentes. Sí. Pero ambas populares, ambas con unas aspiraciones reales, efectivas del pueblo mexicano de aquella época, que siguen siendo las de ahora, ¿no? Sí. En el caso de Zapata, pues tenía un asesor de corte socialista, el profesor Montaño. Híjole. ¿No era Sanabria? No, perdón. Bueno. Se me tenía, fue. A ver si me acuerdo en el curso. Entonces, esa era una visión más científica, digamos así, más congruente, más posible que la de Villa. Entonces, Villa conservó su ejército y le dieron una hacienda. Canutillo. La hacienda de Canutillo, que eso es lo que le quita méritos a su agrarismo. Porque si hubiera dedicado a repartir la tierra en Chihuahua, ¿verdad?, hubiera sido un héroe agrarista también. Una revolución muy profunda, ¿no? Una revolución así profunda. Pues no, porque también Villa pues era una personalidad complicada, ¿no? Por una parte era una persona de reacciones de ternura, por ejemplo, hacia los niños, hacia los pobres. Era casi romántico el asunto, ¿verdad? Niños que becaba y que recogía y que esto y que el otro, y formó su escuela ahí en Canutillo, ¿verdad? Y preparó profesores ad hoc para eso, ¿no? O les pidió esa cuestión.
Entonces, por una parte, ¿verdad? Y por otra parte el salvaje, Sí. El que mandaba a matar chinos. Ay, sí, ¿Verdad? Sí. Nomás porque eran chinos. Nomás porque eran chinos, bueno. Qué cosa. Entonces, el centauro, pues no es comparable en ese sentido con el jefe revolucionario que es Zapata. ¿No? Entonces, por eso dicen que entre Villa y Zapata pues, hay unas grandes diferencias. Sí, ya ve Claro, que Zapata claro, hasta vínculos y correspondencia con Lenin. Con Lenin. Así es, claro. Sí. Ajá. Oiga, Entonces, profe, sí. ¿Por qué en México ha sido tan difícil, tan lento, tan escabroso el avance de la democracia? ¿Por qué nos costaron estas 6 elecciones y por lo menos 2 o 3 fraudes muy grandes a nivel de candidatura presidencial llegar a este momento en que estamos ahorita con López Obrador? Bueno, mira, aquí hay en mi opinión, un fenómeno. En el 88, eso lo vivimos y me consta porque lo vi y me consta porque me lo contaron. Priistas me contaron que en efecto a las 11 de la mañana del día de las elecciones del 88 ya sabían que la gente se había volcado en favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Domingo 6 de julio. Sí, el 6 de julio. Y que ya a las 11 de la mañana muchos jefes priistas, jefes electorales, ¿no? Que eran delegados y Sí, los operadores ya de la elección. ya habían cerrado las oficinas. Y aquí teníamos uno que era... Ya se daban por derrotados. Sí. Y 5-1. Ay, 5-1 era la proporción. Estamos hablando de Chihuahua, pero... De todo el país. De todo el país. Eso fue. Todo el país. Aquí en Chihuahua, en ciertos lugares sí pegó el cardenismo, pero no tanto como en La Laguna, por ejemplo, o Baja California, una cosa así, ¿no? Aquí no, el pueblo de Chihuahua, yo digo que ha sido reacio, difícil de convencer, individualista, ¿verdad? Por toda esta forma de vivir que desde que se fundó Chihuahua tenemos, ¿verdad? Y que todavía se expresa. A mí me daba pena ver a López Mateos en un vehículo así destapado y él con los brazos así y las columnas de gente viéndolo, pero nomás viéndolo. Y venía un tipo que decía, aplaudan, por favor, aplaudan. Y yo estaba ahí en una fila por la casa de ¿cómo se llama? La Quinta Gameros. En esa fila estaba yo y lo vi cuando venía de acá del reloj. Entró a la Bolívar, por Locampo, entró a la Bolívar. Y el viejo así, pues era entusiasmado, él, López Mateos, y venía haciendo los alemanes. Y venía y decía, aplaudan, por favor, aplaudan. Eso lo viví yo. Claro. Entonces, en Chihuahua no es un público duro, un público austero en ese sentido, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha se conserva. Aquí López Obrador no ganó. Fíjese qué cosas. Sí, en Chihuahua no ganó el PAN. El PAN. Sí. No, y en Baja California arrasó, profesor. En Baja California, para nuestros amigos allá de Baja California, fue carro completo, todas las diputaciones, todas las diputado, un senador. Y López Obrador por las nubes su votación, ¿no? Sí, en Baja California. Y aquí dividido, pero aquí ha estado muy fuerte el problema también del bipartidismo, profe. Sí. Allá en Baja California el PAN en el gobierno ha sufrido un desgaste muy grande también.
Es el único estado donde el PAN ha conservado el poder desde 1989. Sí. Y ya tiene un desgaste terrible, ¿no? Por estas políticas neoliberales también aplicadas a nivel estatal. Profe, sí, continúe, por favor. Yo pienso que el desgaste que se ha dado como ley, dicen aquí, el gobierno te debilita. ¿Por qué? Pues porque no respondes a las expectativas de la gente, ¿no? Pero no debe. No, claro. ¿Verdad? No debería de ser, pero, no debería de ser. Pero ha sido una constante de abusos. En Chihuahua conocemos bueno, el último que ha sido señalado a nivel nacional es Duarte, ¿no? Como es gobernador, pero Corral no está haciendo malos quesos. Claro. Corral, y nos gustaría mucho que nos diera su visión de este gobierno de Corral. Porque, de hecho, hasta donde sabemos, aquí en Cuatro Vientos, amigos y amigas, Corral logra finalmente atraer a grandes activistas sociales, a connotados personajes, hombres y mujeres, que desde la oposición, ¿sí? Desde la izquierda, algunos de ellos, aunque bueno, eso de la izquierda también se ha deslavado mucho, pero bueno, desde la izquierda habían fijado una agenda de oposición importante que cuando menos le movía ahí como si fuera una piedrita en el zapato a los gobiernos del PAN y a los gobiernos del PRI, pero ahora los coopta este gobierno y pareciera ser que llega entonces arropado por un grupo importante, interesante de estos activistas, ahora ya en el poder, pero hay desilusión del papel que están jugando, pero también, para empezar, de Corral. Sí. Bueno, yo no siento tanto el desgaste de Corral, porque veo que hay mucho de politiquería en la valoración de la obra gubernamental. Yo lo conozco en lo personal, me parece que es un tipo que tiene valor intelectual, que tiene valor social, personal incluso. Ha sido elemento fundamental en la lucha por la libertad de expresión, sí, con las leyes aquellas. La ley antitelevisa, ¿no? Por ejemplo. Sí. El acceso a la información pública. Así es. ¿Cómo llegó él a ser parlamentario? Pues también el PAN tuvo que reconocer porque le hizo fraude. Sacó de las tumbas gente a votar y esas cosas. En Matopilas, por aquí, por allá, que era la tierra de Gómez Morín, sí, y se pensaba que iba, pues no. Entonces, no es, en mi opinión, un tipo despreciable, como pueden ser algunos panistas, ¿verdad? Que son anticomunistas, por ejemplo, sí, pero burdos y pues no es el caso de Corral, ¿verdad? No es el caso de Corral, me parece. Sí. Esta conjunción que se dio con Corral, ¿verdad? Yo no estuve en su campaña apoyándolo. ¿Por qué, profesor? Porque yo pienso que lo fundamental en política es ser veraz, no engañar a la gente. Una de las cosas que le llamó la atención a Carlos Marx cuando estaba poniendo el nombre al partido, sí, porque Partido Comunista. Sí, que la gente desde que entra sepa a qué le tiran. Claro. Entonces, yo también tengo esa reticencia. Por ejemplo, Corral cree que su caso es el mismo de cuando luchamos en el 86. Con Barrio. Y no es cierto. Claro que él aprovechó
la coyuntura electoral. Y bueno, pues, si se da la ocasión de ser, pues hay que serlo. Pero a la hora de estar en el mando, saca Corral toda su formación panista, que es desde chiquillo. Así es. Sí, ok, ajá. Yo lo conocí adolescente con una revistita, Sí, El Niño Maravilla. El Niño Maravilla, que me iba a entrevistar al local del partido y me iba a buscar ahí en Ciudad Juárez en el 80. Entonces, entrevistas, y era muy puntilloso y era un buen reportero, ¿verdad? Entonces, aquí se enfrentó con algunos panistas. Aquí hay un pan rancio y otro pan Menos duro, más menos fresco. duro, más fresco, sí, un poco influenciado por las corrientes liberales. El neoliberalismo, pues como el liberalismo, ¿verdad? El neo también trae sus virtudes, ¿verdad? Y bueno, pues no deben despreciarse. Por ejemplo, la libertad, el liberalismo clásico es dejar hacer, dejar pasar, ¿verdad? Y neoliberalismo es dejar pasar, dejar hacer, pero convertido el ser humano en mercancía. Así es. Y la diferencia es abismal entre el liberalismo de Juárez y el neoliberalismo. El de Adam Smith por un lado y por otro lado el del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos transnacionales. Y entonces, una vez que asume el poder Corral, sale el panista y gobierna como panista. Empresarial. Totalmente. Y obviamente que, por ejemplo, cuando fue Pancho Barrio, 3 años antes había sido presidente municipal. ¿Juárez? Don Luis H. Álvarez. Don Luis aquí en Chihuahua, sí. Y don Luis H. Álvarez lo primero que hizo fue mandar, no sé si 500 millones, una cosa así, a las Islas Caimán. Uy, para ganar interés. Sí. Del erario, recursos Sí, del erario. recursos. Como los que nos meten a la bolsa de valores. Fíjate nomás. Sí. Luego lo repitió Barrio también en el gobierno. Sí. Estando en el gobierno del Estado hizo lo mismo. Sí. Y ellos piensan que como funcionarios políticos deben de ganar tanto como ganan en la iniciativa privada o más. Sí, y ahí está subiéndose el sueldo. Sí. Correcto. Sí, claro. En plena época y en sentido contrario a la política de austeridad. Sí, trata de fijar lo que fíjese, profe, en este caso Baja California tiene a un gobernador, y los amigos de Baja California no nos van a dejar mentir, Francisco Vega de la Madrid, que se ha definido como un empresario gobernador. Y esto embona perfectamente bien en lo que usted nos está diciendo de cuál es este neopanismo que también rompe con la ortodoxia y los principios del Partido de Acción Nacional, que son muy rescatables, muchos de esos conceptos básicos, pero que nos delimitan la forma por donde van a caminar los gobernantes panistas que están en Baja California y que están en Chihuahua y en otros estados de la República. Así es. ¿Cómo ve usted esto? Que son primero empresarios que gobernantes. Pues mira, antes los políticos eran los que administraban el país, pero por encargo de... Eran trabajadores de la burguesía. Así es. Por eso le protegían a la empresa, al comercio, acá, allá. Y la burguesía estaba tranquila. Porque no tenía por qué andar en las leyes electorales tan corrientes. Tan corrientes. Así es. Teniendo quien hiciera ese trabajo, ¿no? Claro. Pero llegaron a la ¿cómo se llama? La ley de Peters,
¿verdad? Ya no, el PAN y los empresarios ya no tenían en Acción Nacional, ni en el PRI, porque era generalizado el asunto. Así es. A los encargados de cuidarles sus intereses. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no nosotros mismos? Claro. Entonces, cuando, primero me autoafirmo como empresario y ya el poder político, pues lo utilizo precisamente para hacer grandes mis negocios como empresario. Claro. Qué cosa. Entonces, Interesante. Ya ahora ya no van por interpositar personas, sino ya van por propia persona. Claro. Oye, profe, y esto que estaba mencionando ahorita nos lleva a un eje fundamental de lo que Andrés Manuel López Obrador ha llamado la cuarta transformación. Y que es esto de la separación del poder económico y del poder político. Este muégano, esta amalgama que se ha hecho entre los políticos y los gobernantes, que ya son empresarios y políticos, políticos y empresarios. Y que gobiernan en función nada más de los intereses del gran capital, ¿no? Claro. ¿Qué piensa usted? ¿Qué se necesita para llevar a cabo? ¿Se podrá lograr esta cuarta transformación? Mira, en primer lugar yo pienso que López Obrador, muy atinadamente, no le llamó transformación socialista. Porque además él no es, ¿eh? No le llamó socialismo a lo que está haciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya se ve que ha fracasado en la Unión Soviética, en Corea del Norte, en Nicaragua, en Cuba, en todos los países el socialismo ha fracasado. En todos estos países ha fracasado el socialismo porque queman etapas. Cuando están en campaña se llama movimiento comunista o movimiento socialista, pero a la hora de ejercer el gobierno te das cuenta tú que el socialismo y el comunismo y esas ideas exóticas no pueden llevarse a la práctica. No pueden. Venezuela, Maduro es el último ejemplo. Sí. O uno de los últimos ejemplos. Sí. ¿Y por qué no pueden? Vamos, la más querida de todas las revoluciones ha sido la cubana. ¿Por qué Fidel Castro tuvo que estar 50 años ahí en el poder? ¿Por qué un partido tan metido en sí mismo, sin movimientos prácticos y todavía promoviendo a los que participaron en el asalto al cuartel Moncada? El hermano, más directamente, el propio hermano de Fidel. No, Fidel mismo. ¿No? ¿Te acuerdas que lo agarraron preso y luego ahí fue cuando escribió la historia me absolverá? Entonces, él dice que no era del Partido Comunista Cubano, o sea, el Partido Joven, pero Raúl sí, ¿no? Entonces, pero ya en el poder, Fidel pasa por encima de todos y se erige como el gran caudillo de la revolución. Entonces, también, ¿verdad?, como la crisis mundial que se vivía en los años 60, obliga a que se definan también los campos. Y en este caso, cuando Fidel toma el poder y no encuentra recursos propios para impulsar hacia el socialismo, tiene que pedir prestado. Claro. Y ahí viene su dependencia de la Unión Soviética, claro, de Alemania. ¿verdad? Ahí se va. Yo recuerdo un número de Siempre, de la revista Siempre, que entonces era subversiva, el Siempre. Sí, ¿cómo no? Sí, de don Manuel Becerra Acosta. Ajá. Sí.
de Pargés, ¿no? No, perdón, Pargés. sí, de Pargés, perdón, sí, cierto, de Pargés. De Pargés Yergo. Yergo. Sí, entonces, se enfrentan con el problema, ¿verdad? Y tienen que depender. Y recuerdo que ese número de siempre en donde la Unión Soviética anda cubita ahogándose y la Unión Soviética le vende el salvavidas, ¿verdad? Y luego se preguntan por qué se hizo Cuba socialista. Pues porque la Unión Soviética lo ayudó, lo apoyó. Y entonces Fidel recapacita y cambia y avanza, ¿verdad? Entonces esa es la razón porque le dieron esa ruta, esa orientación a la Revolución Cubana. Claro. Dice usted que un acierto de López Obrador llamarle cuarta transformación, sí, por esas razones. En lugar de revolución o transformación socialista, o sea, nada más cuarta transformación. O sea, ¿es adecuado entonces el diagnóstico? Es acertadísimo. En mi opinión, es una prueba de la inteligencia del PG. Sí, ¿Tiene esperanzas? Yo sí. Y fíjese, lo está diciendo un hombre de izquierda, un hombre de verdadera izquierda, de la izquierda real, un comunista. Sí. Y las tengo porque lo conozco como ser humano. Le he visto acciones humanitarias, no humanistas, pero humanitarias, ¿no? Que hablan de lo que ahora está, con lo que ahora nos está saliendo, con el amor y paz y con el perdón y el olvido, esto y aquello, ¿no? De repente parece ministro protestante, ¿verdad? Y de repente parece católico y luego... Sin embargo, usted le inspira confianza a todo esto, sí, porque lo ve que es un hombre de buena intención, congruente, claro. O sea, ¿es auténtico? Es auténtico. Okay. Yo pienso que es una de las características fundamentales y que el electorado lo conoció así, lo entendió así y lo aprecia así. Por eso las consignas de no robar, no mentir, no traicionar, ¿verdad? Le encantaron al pueblo porque estamos hartos de los traidores, estamos hartos de los... Y el fin del régimen de privilegios, basta de sueldazos. Sí. Y de la corrupción. Y de la corrupción, que son problemas que están como las uñas enterradas, encarnados en la costumbre de hacer política mexicana, ¿verdad? Profe, y entonces, ¿cuál es el papel que deben de asumir los ciudadanos para empezar, pero también la gente de la auténtica izquierda, como usted? ¿Qué papel, qué tenemos que hacer ante esta propuesta que está en el intermedio, en el umbral de un camino hacia la democracia y de ahí hacia regímenes socialistas, comunistas, que es el ideal para gente como usted, sí, para este país? Me parece que si se satisfacen esos compromisos y se logran las virtudes de que tú hablas, por ejemplo, de si él va a gobernar en la justa medianía, como barista, nos va a convencer a todos de que hay que atender primero a los pobres, es una llaga que está ahí sin curar, ¿verdad? A pesar de que hicimos una revolución, pues sí, hicimos una revolución, pero como las que están ahora. Maldita la cosa, profe. Maldita la cosa, ¿no? Y entonces, si él es congruente, como yo creo que lo va a hacer, solo que cuando están haciéndose los planteamientos en campaña, no se toman en cuenta los tiempos o no se dicen por
prevención, Bueno, sí, precaución, porque Claro. si yo le pongo fechas a la devaluación, pues, o a la esto o a la otra. Claro, ¿no? claro. Entonces es sin fechas Ujú, lo que andas haciendo en campaña, ¿no? ujú. A la hora está el gobierno, bueno, pues te das cuenta. En el caso de que está haciendo él, ¿verdad? Órale, pues no eran nada más los ministros, Ujú. cantidad de gente que estaba ganando mucho más de los Sí, sí. 108,000 pesos. Del Sí, propio instituto electoral ganaban Los millonadas, consejeros 240 mil electorales, pesos, una cosa impresionante. los de los organismos ciudadanizados, todo. Así ¿no? es. Sí. Y la prueba de que es un problema que no se puede resolver rápidamente es que los mismos del INE, protestaron porque iban a tener que bajar el Menos sueldo. recursos, claro. Ajá. Entonces, participar, ser críticos, ¿sí? Proponer, son caminos de la Son sociedad caminos. y de la izquierda, de la verdadera Para la izquierda. izquierda, profe, Ajá. en concreto. Y para esta izquierda congruente, de la que usted Forma parte de forma manera parte. relevante. Sí. ¿Cuáles son las tareas en función del gobierno de López Obrador? Y se lo pregunto recordándole la conversación que tuvimos recientemente de este análisis que hacía Monedero, el líder español de Podemos, que dice que es imposible llevar a cabo la cuarta transformación si no se logran tres factores fundamentales. Uno de ellos es el líder, dice, y lo tiene, un líder probado, ¿verdad? Que firme, que ahí Confiable. está, confiable. Otro de ellos es la sociedad en la calle, lista para presionar, para arropar también las propuestas de gobierno y para exigir que vayan en el rumbo adecuado. Y tercero, el partido. Dice, sin el partido no se va a poder hacer la transformación. ¿Usted qué piensa de estos tres factores? Y en estos tres factores, ¿qué le corresponde? Bueno, el líder ahí está, pero ¿qué le corresponde a la gente de izquierda y a la gente que proviene de toda esta formación política ideológica como la suya? Sí. ¿Qué les corresponde hacer? Yo creo que la función fundamental es la de apoyar y criticar. Aunque esto en un tiempo fue el elemento fundamental de la política lombardista. Sí. Claro, sí. ¿Ya? Y nos hace cosa el reconocer Así que es. Eduardo Toledano Nos hace cosas. fue como, Ajá. ahora, después de 50, 60, 70 años, terminamos dándole la razón al maestro. Así es. Si yo por eso no entré al PPS, porque me tocó ver a Álvaro Ríos hablando con el maestro Lombardo de la casa del licenciado, bueno, ahorita me acuerdo, una llamada telefónica, iba yo acompañando a Álvaro, habló Álvaro con el maestro, y yo no sé qué le diría el maestro, porque no se oía, o yo no escuchaba, pero de aquí para allá sí, y lo único que decía Álvaro, sí maestro, Sí, maestro. Sí, ¿cómo maestro. no maestro? Seguro que sí maestro, así es. Ahí le chocó eso. Dije yo no. Esto no quiero para mí. No, pues Además hay una diferencia, me imagino que grande, profe, entre criticar o apoyar criticando o criticar apoyando a los regímenes priistas, que fue lo que hizo finalmente el PPS, ¿verdad? Sí. Al planteamiento que está haciendo usted ahora de qué se puede hacer respecto a López Obrador y Lombardo, maestro Sí. Lombardo, criticar apoyar, pero entendiendo que no se trata del gobierno. Pero además el apoyo también tiene que tener sus características para ser un apoyo revolucionario. Exacto. Ajá. El otro es una abyección, es doblegarse. Claro. Ajá. El apoyo revolucionario es precisamente ayudarle. Si estamos convencidos de que es buena la medianía, o que es buena la honestidad,
y que se está demostrando que es buena el combate a la corrupción, las políticas sí, sociales. Hombre, eso es una cosa tremenda. No sabíamos hasta qué grado había penetrado la corrupción. Y todavía no nos damos cuenta. Vamos a seguir abriendo esas cloacas. Porque, y no nos damos cuenta porque López Obrador ya se dio cuenta y es tan profunda que sí puede llevarnos a una confrontación. Claro. Los intereses son muy fuertes. Muy fuertes, sí. ¿verdad? Y muy ligados al gobierno, ¿verdad? Por aquello de que pues ahora nos estamos dando cuenta de que la Secretaría de Obras Públicas pues era la compañía constructora de los grandes capitales mexicanos. De los magnates, sí, nacionales y extranjeros. Claro. Y así, ¿verdad? Era la situación que vivíamos. No, cerrar la llave no se trata nada más de una llavecita cualquiera. Se trata de cerrar una llave de una presa. Sí. Es algo muy grande, ¿no? Esto de cerrar la llave de la corrupción toca intereses de muchísima gente que ha vivido de eso. De eso. Era su modo. Pues claro, por ejemplo aquí, las colonias, las últimas que se crearon con aquel constructor de casas y terrenos que tenía compromiso con la CTM. Tú invades el terreno, ¿verdad? Y la CTM, sí, ajá. Así ya nos vamos. La construcción y todo esa cuestión, ¿no? Sí. Entonces, no es ese tipo de apoyo, ¿verdad? Entonces, hay que, pues, hacerlo público, razonarlo. La crítica tiene, el manual dice que la crítica para que sea positiva, constructiva, tiene que señalar el error, las causas del error y la solución. Así es. Y cuando lo quiere uno poner en práctica, es pesadísimo cumplir esos compromisos, esas condiciones para que ni tengas que decir que mi crítica es productiva, positiva. ¿Por qué? Porque en los hechos se está dando. Claro. Si yo critico con una mentada de madre, ya. Destruí nada más. Ya cerraste los oídos, las orejas, ¿verdad? Se acabó. Tenemos que hacer diplomacia, tratar bien a las gentes. No, cuando yo tuve por órdenes de Gilberto Rincón Gallardo, cuando hubo crisis en el PRD, de la primera crisis, que después ya se vinieron casi en un estado constante, tuvimos ese problema, ¿no? Entonces no sabíamos a ejercer la crítica y mucho menos la autocrítica. Menos todavía, claro. Era mucho más difícil. Sí. Pero claro que es tan positiva que solo de ahí sale la luz, la claridad para ver el camino, ¿verdad? Entonces hay que ejercerla y hay que criticarlo, claro. Pero hay un modo, una manera, ¿verdad? Claro. La izquierda no está negada con la diplomacia. No son las mentadas de madre, ni los garrotazos, ni las pedradas, la forma de criticar, ni quebrando vidrios, ni haciendo esta chinga. Profesor, estas cosas. Que eso lo vamos a guardar, no es para nada. Profe, yo quiero hacerle dos preguntas para terminar ya esta entrevista y dejarlo descansar. Siempre agradecidos de esta forma en que nos está entregando su generosidad es la palabra. Gracias, Olga. Me vienes a ayudar siempre cuando hay dificultades. Pero la primera es, estamos hablando de generosidad,
estamos hablando de digno. buscar un trato digno, Sí. estamos hablando de buscar vías pacíficas para Bueno. resolver nuestros problemas en el país. Civilizados. Pero maestro, hay un problema gravísimo con el tema del narcotráfico. Están desatados. Hemos estado recorriendo su estado y no existe comunidad en donde la gente no viva prácticamente por momentos aterrorizada de lo que está pasando en sus alrededores. Claro. Lo mismo es en Baja California, lo mismo es en Michoacán, lo mismo es en Guerrero, bueno, en la inmensa mayoría de los estados de la República Mexicana, a excepción de Yucatán, de Mérida, que es otro país, Sí. y quizás 1 o 2 estados del centro de la República, pero lo demás es un dominio absoluto porque Del crimen llegó organizado. un tonto a golpearle ahí al panal y esto se vino en desapariciones y en asesinatos como nunca en el país. ¿Cómo ser generosos? ¿Cómo ser pacíficos cuando estamos sujetos a esta ola tremenda de violencia? Sí. Que nos ha hecho bárbaros a los mexicanos, Y nos ha hecho cómo- bárbaros. Y cómo enfrentar desde el gobierno este problema tan grave Claro. del crimen organizado, de la violencia. Ujú. Sí. Creo que López Obrador está consciente de este asunto, que es la primera condición para poder combatirlo, ¿verdad? Ujú. Entonces, porque lo he platicado y está claro esto, ¿no? ¿Qué hacer con un problema tan grave como este, tan peligroso, tan difícil de tratar? Bueno, aquí se divide mucho la gente, ¿verdad? Así es. La gente, porque uno de los caminos es la negociación. Negociar con esta gente. Sí. Es, Que ya lo esbozó a Andrés Manuel López Obrador en uno de sus dijo. discursos, Y que ya además lo todos dijo. han dicho, todos han mandado enviados del presidente a negociar Ujú. con los capos, ¿no? Ajá, Sí. Entonces la negociación es un camino. es un camino. El otro, pues, ya tuvimos una probadita de que no es el camino cuando este presidente panista Calderón. Ahí le pega al panal. Sí, le pega al Al panal y alboroto. se arma. Sí, se Al arma un relajo. avispero. El avispero, y ya se convirtió en el monstruo de 1000 cabezas, y no hayas dónde está Sí. Y le cortas a uno y surgen dos nuevos líderes. Este ¿no? no es el camino, ya está demostrado. Esto ya está demostrado. Ok. Entonces, yo digo, bueno, hay que vigilar. Hay que vigilar y no hay que dejar manos libres y no demostrar miedo ante ese monstruo. ¿Autodefensas, profesor? Autodefensas, yo pienso que, como sucede en Michoacán, no podemos plantearlo a nivel nacional porque, por ejemplo, la autodefensa aquí en Chihuahua no tiene el mismo destino porque aquí el lavadero de dinero es general. Sí, sí, la economía está dominada prácticamente Sí, por sí. el narcotráfico. Aquí nos preguntan qué se produce en Chihuahua. Sí. Y antes se producía, y daba orgullo decir que el Hereford, ¿verdad? Ajá. Que la ganadería, y que esto, y que el Ajá. otro, ¿no? Y que la madera, y esas, ¿no? Y veo un crecimiento económico, desarrollo de las ciudades, una cantidad impresionante de firmas y de inversiones que no corresponden con lo que se produce en Chile. Claro, claro. Entonces, y ves tú lugares que son lunares en los que han confundido a la gente que viene del sur. Ujú. Sí, que los han bajado Sí, sí, creyendo sí. que ya están en Estados Unidos. Ya les dicen, Aquí estás. bueno, ya llegamos, órale. Ya los Y de indocumentados. repente, sí, Volteas y puros anuncios en inglés, ¿no? Sí. y edificios grandotes y esto, Sí, ¿no? sí, sí, espectacular. Oiga, Ajá. profe, ¿cómo? Entonces, mija, Sí. el El problema del narco es si no le pegamos al clavo bien, se nos va a ir chueco Bien, el asunto, ¿no? Sí. bien, perfecto. Para esto,
Y para otras cosas también necesitamos calma. Porque si seguimos presionando al peje, que aquí con nuestro amigo Miguel Vargas casi nos enojamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no estaba en el poder cuando ya le estaban exigiendo. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Ajá. Y cuando yo dije la plática, porque lo vi que Miguel, tú sabes, difícilmente Sí, es un hombre muy mesurado. Sí, pues en este caso se Sí, pero también hay heridas ahí de gente que le echa la culpa al peje de no haber podido sacar por el PRD el triunfo y todo eso, le echa la culpa de haber perdido, ¿no? Claro, cierto. Entonces también hay sentimiento ahí, profe. Sí, entonces la calma es necesarísima. Perfecto. Y esto no lo puedo decir en la campaña porque pues no sabía La magnitud, la profundidad que estaba. Claro. ¿No? todas las redes, todos los vínculos entre el narcotráfico y la economía. Y con la política. Claro, Porque claro. hay diputados, hay presidentes municipales, se presume que gobernadores, incluso presidentes, hoy expresidentes, que estaban vinculados El con ejército. por ejemplo, ¿no? Hasta el ejército, sí. Permíteme, Olga, hacer la última pregunta. Sí. Antes, y obviamente para que tú cierres también con tus preguntas, pero, profe, así directo, ¿a usted no le da pena decir que es comunista? A ver. Me da pena que no lo diga. Porque hay prefieren, yo si algún día me llaman comunista, gentes ajenas a mí, ¿sí? Y yo me voy a sentir orgulloso, porque ¿sabes cómo me llaman? Luchador social. Eso cualquiera, profe. Eso, sí. Eso está en el PAN ahí, Ajá. Sí. así de fácil. ¿Sí? Aquí tenemos al luchador social. Soy comunista. Exacto. Soy comunista. Escuchen los señores que se dicen comunistas o de izquierda. Bueno, yo nada más ya la pregunta y para cerrar, me gustaría mucho cerrar con esto, si me lo permite. Sí, adelante, claro. Soy comunista y con mucho orgullo y yo así me asumo y así quiero que me vean, dice Antonio Becerra Gaitán. Pero yo quiero preguntarle nada más, profesor, para terminar, el valor de la ética, de la moral en la política, porque me parece que esto es, a final de cuentas, después de todo este recorrido que hemos hecho de qué es el comunismo sería el valor más alto, ¿verdad? Del ser humano y en este caso del político también, ¿no? Sí. Y regido por estos principios que paradójicamente lo hermanan con gente como Andrés Manuel López Obrador, que no viene de esos orígenes, o con cualquier otro político, cualquier otro líder congruente, apegado a sus principios y dispuesto a entregar lo mejor de sí mismo para sacar adelante a su gente, a su país. Díganme, ¿esto sería lo que se salvaría sobre todas las cosas, profe? El contenido ético y moral que debe de tener la política y el ejercicio público. Yo creo que sin ella no es posible plantear un sistema superior a este. Estamos, ya se convierte en lugar común, decir que estamos hartos El hartazgo. de la simulación. Sí. Entonces, y parece una contradicción que yo esté de acuerdo en el manejo público de mi preferencia ideológica y filosófica. Le comentaba yo a mi mujer, a mi esposa, que tengo un grupo, bueno, muchos exalumnos.
y tengo un grupo de exalumnos del Colegio Palmore. Y me invitaron hace como un mes, mes y medio, 2 meses, a una cena, a una reunión y cena. Por supuesto, como sucede en estos tipos de reuniones, recordando las anécdotas de cuando fuimos estudiantes y cuando el profesor Becerra y todo el problema, ¿no? Entonces, después de eso, vino la pregunta: profesor, ¿te cree en Dios? Sí. Yo le platico, en una ocasión me dijeron igual lo mismo, así que qué pensaba de Dios, y después le platico la anécdota. Ajá, sí. Entonces, ¿Qué contestó? yo les dije, miren, en primer lugar, no sé qué es Dios. Entonces, el que sepa, que me lo diga, ¿verdad? No qué hace, sino qué es. Entonces, pero usted entonces no cree. No creo que exista una voluntad sobre la nuestra, superior, y que esté al tanto de todos, y que hasta una hoja del árbol se mueve por la voluntad de él, y que desaparezca la responsabilidad individual o colectiva, ¿verdad? Y achacarle a él todas las sinvergüenzadas nuestras y todo eso. Entonces, pero si ustedes saben, pues sí, 2 que 3 intentaron. Es una cosa, pues, yo conozco un caso en que estaba moribundo fulano y pidió y se arrepintió y se curó y yo mismo he estado en estas condiciones y pido a Dios y mire, aquí estoy. Y así es. Pero no, bueno, comentaba yo con mi vieja, que te fijas que no me ha hablado por teléfono ninguno para desearme feliz año nuevo o feliz Navidad. Ninguno de esos buenos. Los asusté. Ay, profesor. Pues es que la verdad ahorita lo voy a constatar y se los voy a comunicar, se los voy a compartir. Voy a buscarlos y a preguntarles si me tienen miedo. Sí. Yo no quería tratar ese problema, ¿verdad? No quería discutir. Maestro, ¿es que usted se convirtió en el diablo? Era precisamente el ejemplo de que Dios sí existe. con esa mentalidad, ¿verdad? Entonces, así está. Y también aquí hay un problema dice Marx que la esencia del ser humano es el conjunto de sus relaciones, particularmente de sus relaciones sociales. Con esta idea del hombre, que también es uno de los temas que he planteado a ver, ¿verdad? Y le falta esta pregunta, esta respuesta, no la dan por nada del mundo los que dirigen la educación, porque saben que no tienen la respuesta correcta. Porque decirle a la gente que el ser humano es el ser creado por Dios, bueno, pues Dios creó todo, ¿verdad? Ajá. Desde ese punto de vista. Claro, total no que, con tu sí. problema, ¿no? Y decir que Dios, digo, la persona, nosotros los seres humanos somos seres humanos porque así nos formó la sociedad, somos seres sociales. Desde que salimos todo del vientre materno. Seres sociales y seres políticos. Sí, que actuamos siempre en la política, siempre estamos haciendo política. Sí, claro. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la reforma educativa, y no lo he visto, fíjate,
los materiales que he leído de la reforma educativa que se propone no tocan el tema de la esencia del ser humano. La esencia de la naturaleza Bueno, humana, mire, el ser humano. Aquí el Como profesor Como David, objeto de la materia, como Así sujeto es. y objeto. aquí el profesor David Escobedo antier nos venía dando precisamente esto, de la necesidad de que la educación regrese al humanismo, regrese a la esencia del hombre y de la mujer. Sí, señor. Porque a final de cuentas, una educación que no tenga como base, como sustento, este principio, Desarrollar las capacidades del Así ser es. humano, ¿no? pues Sí. fracasa, Crear las ¿verdad? condiciones para Fracasaría cualquier reforma para que educativa. florezca, ¿no? Y esa Así es es. una aportación que nos está haciendo el profesor David Escobedo. Y a fin de cuentas, profe, este principio de la educación, todo se tiene que hacer para la felicidad y el florecimiento del ser humano. Así es. ¿Sí? Pues no es válido nada más para la educación, tendría que ser válido para las transformaciones sociales, para las propuestas de gobierno. Y me lleva también a un principio que ha rescatado Andrés Manuel, que yo no lo sabía hasta que lo estuvo mencionando, que la Constitución de 1857 obligaba al gobierno de la República a trabajar por la felicidad de su pueblo. Y dicho de esa manera, pareciera que es así como abrir el camino a esta utopía del comunismo. Claro. Sí, si buscas la felicidad, ¿Sí? la vas a tener que buscar en las relaciones matrimoniales, familiares, las relaciones de producción. Así A es, partir de la claro. esencia del ser humano, Ah, el no. florecimiento de todas las capacidades del ser humano y la felicidad como sociedad, pues eso se parece mucho al comunismo por el que se Claro. luchaba, profe, ¿no? Claro, Así es sin ponerle ese nombre, ¿verdad? claro. Le ponemos el nombre por atender la recomendación de Marx de que todos los partidos deben llevar en su nombre su objetivo, Así es. para que no engañes a nadie y que en su nombre sepa el compromiso que adquiere. Muy bien. Maestro, ¿algún mensaje final para nuestros cibernautas en Cuatro Vientos, de la gente que va a estar observando estos 3 capítulos tan importantes, tan trascendentes de lo que usted nos está compartiendo, de sus ideas, de sus propuestas, de sus proyectos, de sus anécdotas, profesor David? Sí. ¿Algún mensaje final que quieras hacer? Bueno, si me dan esa oportunidad, yo le diría a la gente que piense permanentemente en sus relaciones familiares, de trabajo, de diversión incluso, y que cualquier relación que se la impidan al ser humano lleva como consecuencia la creación de un ser mutilado. Sí, eso, claro. Y que lo que hay que hacer es mejorar nuestras relaciones humanas en todos los sentidos, empezando por el respeto de nosotros mismos, La ¿no? dignidad de la persona. Así es. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿O Galicia? No, pues ¿Algún muchísimas comentario final? gracias, profe. Todavía tenemos una jornada de trabajo hoy más larga porque Así más es. al ratito vamos a tener un convivio, una reunión muy bonita con el profesor Antonio Becerra Gaitán, con su familia, con Obdulia, con sus hijos y con sus camaradas, con los militantes que continúan de toda la vida. Los que se mantienen firmes y de amigos también, de compañeros. Entonces es un reconocimiento, una reunión que vamos a tener, pero también un reconocimiento que se le va a hacer al profesor Antonio Becerra Gaitán, que ya ahorita, como lo mencionó, pues está vislumbrando dentro de unos meses los 100 años de existencia del Partido Comunista, de los cuales un largo tramo puede dar cuenta a Becerra, que ingresó en 1962 a este partido y del que se siente sumamente orgulloso. Claro, claro que sí. Y bueno, amigos, pues miren, nada más para darle un punto final a la claridad de la mente de este hombre que tenemos aquí, y cuando digo hombre lo digo con H mayúscula. Sí, usted recordará, hace un momento nos estaba diciendo que estaba recordando el maestro a pues este dirigente socialista, de una formación ideológicamente del comunismo mexicano, del antiguo, cuando
trabajaba ahí con Emiliano Zapata, y nos decía, bueno, pues era el general Montaño, y no recordaba bien el nombre. Pues está hablando de Otilio Edmundo Montaño Sánchez. ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién fue Otilio Edmundo Montaño Sánchez? Pues el redactor del Plan de Ayala. Ni más ni menos. Ni más ni menos, ¿sí? Quien, junto con otro enorme personaje también, pues ya aquí algunos lo ubican dentro del anarquismo, Antonio Díaz Soto y Gama, que es otro de los grandes filósofos, ideólogos del zapatismo, amigos y amigas, que nada tiene que ver con los zapatistas de ahora, ¿no? No. Bueno, con algunos dirigentes del zapatismo actual. Bueno, imagínese usted, vea usted la claridad de pensamiento a los 86 años de edad del profesor. Sí que yo ya quisiera tener un poquito de esa capacidad de retención y de memoria que tiene este personaje, del cual yo realmente estoy bien agradecido de haberlo conocido, y que, profesor, me cuente desde ahora como su admirador y como su amigo. Muy amable y por supuesto no es necesario decirlo, ¿verdad? Pero también yo me siento orgulloso de esta nueva amistad con Olga, pues ya es... Sí, no, ya sí, de muchos años, sí. No digamos cuántos, profesor. Ajá. Y finalmente decirles ya, sí, porque no hubo oportunidad en las preguntas, pero el profesor Becerra no fuera quien decir ustedes que soy sin mi familia. Claro, claro. Mi esposa, mis hijos, pues son el ejemplo primero de que las relaciones pues, humanas, las relaciones sociales, son la vía para formar mejores hombres y mujeres. Claro. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amables amigos, amigas de Cuatro Vientos, de nuestra plataforma 4B TV. De nueva cuenta queremos agradecerle mucho el favor de que haya estado con nosotros en estos tres programas, en estos tres segmentos de esta entrevista con el profesor Becerra, y pues queremos agradecerle muchísimo. De nueva cuenta agradecer también el gran apoyo, el inmenso apoyo de pues personas fundamentales para el profesor, Obdulia Ramírez Orozco, esposa, y también al profesor David Escobedo Rodríguez por el apoyo tan fundamental que nos dio para poder realizar esta entrevista. Amigos, dentro de poco estaremos de nueva cuenta haciendo otra entrevista en esta plataforma. Esperemos que les haya gustado y ahora sí que disfrute de estos tres capítulos. Escúchelos como usted pueda y con quien usted quiera. Hasta pronto, amigos de Cuatro Vientos. Pues nosotros ya cumplimos uno de los propósitos más grandes que nos planteamos al visitar ahora mi estado natal, Chihuahua, que es entrevistar a este hombre admirable al quien tanto quiero, respeto y a quien tanto le debo, al profesor Antonio Becerra Gaitán, y además aquí en su casa. Bueno, muchísimas gracias. La cuatriseñal, ya sabe usted, Cuatro Vientos. Cuatro Vientos. La cruzamos por acá, por allá. Muy amables. Hasta luego entonces. Pase muy buen día.